Muy buenas tardes, bienvenidos a Argumentos. Soy Rosa Colmenares y les doy la bienvenida a este espacio en nombre de todo el equipo técnico y de producción. En esta edición vamos a estar haciendo un repaso de los acontecimientos en el panorama político nacional que han destacado durante este año 2022. Me acompaña en esta edición Carlos Aquino. Él es analista político, pues ha tenido también en nuestro país una importante trayectoria política y nos habla desde su experiencia, desde su paso por la política y ahora desde el análisis. Bienvenido, sí. Carlos. Gracias, Rosa, encantado y por supuesto un saludo a todos quienes nos ven. Bueno, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y estar con nosotros en este espacio. Durante este año, Carlos, bueno, como hemos visto, el tema de las primarias de la oposición, por un lado, las campañas no formales, pero digamos también se puede decir que el gobierno ha estado trabajando de cara a las presidenciales del 2024, mientras que hemos observado una oposición trabajando quizá en una forma desunida, unas encuestas que muestran que la población se siente agotada o cansada de los políticos o de los partidos políticos tradicionales, cuando arrojan que la mayoría se siente como independientes, un 70% según la encuesta de Data Análisis de los partidos políticos en nuestro país, dicen que se sienten ser independientes, la población venezolana dice eso. Entonces, quisiera conocer tu balance respecto a este panorama que se avecina de cara al año 2023 y 2024. El gobierno pues ha dicho que las elecciones podrían ser antes, incluso antes que las primarias de la oposición, aseguraba Diosdado Cabello hace un tiempo atrás. Ok, hay que hacer algunas, en mi opinión, algunas precisiones. En primer lugar, hoy lo único que está planteado no son primarias de la oposición, que es tremendamente heterogénea, ni siquiera de la oposición de derecha, sino de un sector de las oposiciones de derecha, que es concretamente la plataforma unitaria, el que se conoce como G4. En eso creo que tenemos que estar claros y la población tiene que estar clara en eso. Porque ¿quién aprobó el reglamento? La plataforma unitaria. ¿Quién elige a la Comisión Nacional de Primarias? La plataforma unitaria. ¿Quién resuelve todo lo que tenga que ver con esas primarias? La plataforma unitaria. No es ni siquiera toda la oposición de derecha, mucho menos el conjunto de la oposición, donde por lo también que ha hay sido sectores de señalada izquierda. También como unas primarias de esos partidos del G4. No es de las primarias de la oposición en general. Efectivamente, ese es uno de los muchísimos errores que está cometiendo la oposición de derecha y en particular el G4, la plataforma unitaria. Uno de los muchísimos errores que están cometiendo efectivamente eso, es que sigue prevaleciendo un sectarismo a lo interno de esos sectores. Por eso no es raro que uno pueda incluso decir o plantear que si en términos de la oposición se haya venido llamando alacranes a los sectores de la oposición de derecha que de alguna manera se dice que han facilitado la permanencia del gobierno del PSUV y de Maduro en la presidencia de la República, está clarito que quienes más han estado apoyando con sus acciones concretas a la permanencia de Maduro y del PSOE en el gobierno es la plataforma unitaria. Entonces los verdaderos alacranes parece que es dentro de la oposición de derecha, la plataforma unitaria. He tenido en esa misma silla algunos dirigentes de la plataforma unitaria y ellos han asegurado que es que no habían condiciones anteriormente y que hoy pues están buscando garantizarlas para ese proceso electoral. Desde su punto de vista, ¿qué opina? En modo alguno, me parece que está claro que es un mero discurso para intentar caer bien. Hoy, incluso, distintos sectores de la oposición de derecha están criticando a la plataforma unitaria por ese proceso sectario que han venido llevando a cabo. Por cierto, además, con un reglamento que hay que recordarlo, quien lo haya leído habrá visto que en fecha de aprobación dice 6 de octubre. Hasta el 15 de octubre recibieron la plataforma unitaria los nombres propuestos para la Comisión Nacional de Primarias, pero dieron a conocer el reglamento ese el 19 de octubre. Y en ese reglamento aseguran que fue enviado a distintos sectores de la oposición para su evaluación. Es posible, y algunos no lo dirigentes, también estando acá, pues han asegurado, por ejemplo, el partido MDI, pues que ellos no fueron consultados
así como otros dirigentes también de la oposición, lo cual pues No, arroja no aún me más críticas extrañaría, a te lo este juro que no proceso. me extrañaría que efectivamente eso haya ocurrido conociendo a los personajes del G4, de la plataforma unitaria, porque además, si quien se tome el tiempo de leer las 15 páginas de ese reglamento, encontrará que es tremendamente contradictorio dentro del propio reglamento y además con aspectos discursivos que maneja la plataforma unitaria. Hablan en discursos de impulsar el voto en el exterior y ese reglamento, por las normas que establece, impide el voto en el exterior. Por poner solamente un ejemplo, pero además la operatividad de esa propia Comisión Nacional de Primarias, de las juntas regionales y de las mesas electorales que plantean, está saboteada por el propio reglamento. Si estos personajes, quienes habrán redactado ese reglamento, les toca hacer leyes en el Parlamento Nacional, hay que tener terror de que alguno de ellos esté o vaya a estar en el Parlamento Nacional. Han sido distintas las acotaciones que han llegado al texto pues, de este documento de la plataforma unitaria y también han sido muchas las reacciones que han llegado. Vamos a escuchar parte de ellas, a escuchar argumentos de algunos de los partidos políticos. El diputado Juan Carlos Alvarado de la Tolda Verde, COPEI, pues aseguraba de que era un proceso excluyente y que por supuesto COPEI no va a participar obviamente en este proceso de primarias de la plataforma unitaria. Vamos a revisar parte de las declaraciones que daba nuestra planta televisiva en una rueda de prensa. Hay que destacar una cosa, este reglamento de esas elecciones primarias de un sector de la oposición, que una vez que vemos los números del pasado domingo 21 de noviembre, nos evidenciamos de que hay un representado de 30% de los electores de ese momento, de esa fotografía electoral. Y estas primarias, más de ser inclusivas, terminan siendo algo exclusivo, porque de alguna manera no está permitiendo que todos los sectores que hacemos vida dentro de la oposición opináramos al respecto de lo que fuera la construcción de este reglamento. Esto de alguna manera nuestra organización política particularmente debo de anunciar de manera muy responsable ante ese esquema que ellos están manejando y proponiendo, no participaríamos en ese proceso de la configuración de este proceso de elecciones primarias. Bueno, estamos también frente a grupos de oposición que rechazan obviamente las posiciones o las decisiones de otros grupos. Está la Alianza Democrática, y escuchábamos al diputado Juan Carlos Alvarado de COPEI. Por otro lado está la plataforma unitaria, están los partidos independientes, es decir, hay muchas voces dentro de la oposición venezolana, lo cual obviamente, digamos, pulveriza el voto de la oposición de cara a unas presidenciales o se tiene pues previsto de que quizá ellos se midan frente al candidato del gobierno, que creemos que es el presidente Nicolás Maduro, en esas elecciones presidenciales. Sí, no sé si lo pulveriza, pero al menos lo atomiza. Lo atomiza. Y lo desmotiva la votación. Y por eso en concreto, como refería anteriormente, ¿quién es responsable de esas acciones? La plataforma unitaria en concreto. Si hubiesen desarrollado el mecanismo de otra manera, muy probablemente pudieran estar teniendo un proceso mucho más aglutinador, pero involucra dejar de tener una visión de protagonismo excesivo, de hegemonismo dentro de los sectores de la oposición de derecha, y la plataforma unitaria, el G4, hasta ahora al menos, ha venido demostrando que no tiene ninguna disposición de dejar esa pretensión hegemonista a lo interno de la oposición de derecha. Entonces, por esa vía, indudablemente, lo que están ayudando es garantizar que repita el candidato del PSUV, muy probablemente el presidente Maduro en la reelección que se haga probablemente en el 24. Bien, a esta hora nos corresponde irnos a una pausa. Al regreso vamos a seguir conversando. Ustedes no se aparten. Seguimos acá en Argumentos. Les recordamos nuestras cuentas en redes sociales, @argumentos_gb en Twitter, @argumentosgb en Instagram. Mi cuenta en ambas plataformas es @rosa_periodista. Al regreso seguiremos conversando con nuestro invitado de esta tarde, Carlos Aquino, analista político. Además, él fue dirigente del Partido Comunista de Venezuela durante años. Ya hoy no viene a hablar como vocero del Partido Comunista de Venezuela. Esto fue hace tiempo. Además, fue exdirector del periódico Tribuna Popular. Al regreso vamos a estar también interactuando con ustedes. Déjenos sus comentarios, que siempre para nosotros es muy importante. Ya volvemos.